Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en el mundo de los derechos humanos, un concepto que, como pronto descubriremos, está en constante evolución y es, sorprendentemente, precario. Tenés razón. A pesar de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos cada 10 de diciembre, su vigencia y disfrute efectivo no están garantizados. No, no. La historia argentina, con sus periodos de dictadura y democracia, nos ofrece un caso de estudio fascinante para comprender esta complejidad. Exacto. Hoy nos adentraremos en el contexto histórico de los derechos humanos en Argentina, explorando el legado de la dictadura, la transición a la democracia en 1983 y los desafíos que aún enfrentamos para alcanzar una verdadera igualdad y un goce efectivo de los derechos para todos los ciudadanos. Y lo interesante es que nuestras fuentes nos presentan algunas ideas, realmente desafiantes. ¿Tengo cuáles? Por ejemplo, la noción de que el progreso en materia de derechos humanos no es lineal. Lo que hoy se conquista, mañana puede perderse. Eso me hace pensar en la fragilidad de los sistemas políticos y sociales. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto de conquistas precarias? Claro. ¿Qué significa esto en términos concretos para la gente común? Significa que los derechos humanos no son algo inherente a nuestra existencia, sino que son el resultado de luchas sociales, a menudo marcadas por el sacrificio. Lo que hoy disfrutamos como un derecho, mañana puede ser cuestionado o incluso arrebatado si no estamos atentos y dispuestos a defenderlo. Entonces no podemos dar por sentados los derechos que tenemos, ¿verdad? No. Es una lucha constante. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto clave, la responsabilidad colectiva. Ah. ¿Hasta qué punto somos responsables del sufrimiento que no combatimos activamente? ¿Es suficiente con no violar los derechos humanos nosotros mismos o tenemos la obligación de actuar para evitar que otros los violen? Esa es una pregunta poderosa. Me hace pensar en la responsabilidad moral que tenemos como ciudadanos. ¿Y cómo se relaciona esto con el contexto argentino? Bueno, en Argentina, el tema de la responsabilidad colectiva se vuelve especialmente relevante cuando consideramos el legado de la dictadura y la transición a la democracia. ¿Cómo sí? ¿Cómo lidiamos con el pasado? Con las heridas aún abiertas. ¿Cómo construimos un futuro basado en la justicia y la verdad sin caer en la tentación de la venganza o el olvido? Es un tema complejo, sin duda. Y para comprender mejor la esencia misma de los derechos humanos, nuestras fuentes nos presentan una historia conmovedora contada por Osvaldo Bayer, sobre unas simples medialunas que representan mucho más que la satisfacción de necesidades básicas. ¿Podrías contarnos esa historia? Claro. Valle relata que mientras caminaba por su barrio, observó a una mujer que repartía medialunas a niños en situación de calle. Intrigado, le preguntó por qué elegía darles medialunas en lugar de pan, que era más barato. Y la respuesta de la mujer fue simple pero profunda, para que ellos vayan aprendiendo que también tienen el derecho a gozar de otras cosas. Es una imagen tan poderosa. Esas medialunas se convierten en un símbolo de la dignidad humana, del derecho a no ser excluido de los placeres de la vida. Exactamente. Y nos recuerda que los derechos humanos no se limitan solo a la supervivencia, sino que abarcan también el derecho a la alegría, a la belleza, a la posibilidad de disfrutar de la vida en todas sus dimensiones. Me pregunto, ¿cuáles son las medialunas que nosotros podemos ofrecer en nuestras propias vidas? ¿Qué pequeños gestos podemos hacer para reconocer la dignidad de los demás y contribuir a un mundo más justo? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero lo importante es comprender que todos tenemos un rol que jugar en la defensa de los derechos humanos y que incluso las acciones más pequeñas pueden marcar una diferencia. Ahora, entrando en el contexto histórico específico, hablemos de la dictadura militar y la transición a la democracia en Argentina. ¿Cómo podemos caracterizar este periodo tan crucial en la historia del país? La dictadura, como sabemos, dejó una profunda herida en el tejido social. ¿En qué sentido? La violencia, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos marcaron a fuego la memoria colectiva. La transición a la democracia en 1983, si bien representó un paso fundamental hacia la recuperación de las libertades individuales y la construcción de un Estado de Derecho, no logró resolver las profundas desigualdades estructurales heredadas del régimen autoritario. Es decir, que la democracia argentina nació con limitaciones que aún seguimos arrastrando. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de estas limitaciones? Bueno, el llamado Pacto Democrático del 83, si bien permitió la convivencia pacífica entre diferentes fuerzas políticas, también impuso límites al alcance de las transformaciones sociales. La prioridad se centró en consolidar la estabilidad institucional y evitar un nuevo quiebre del orden democrático, lo que en la práctica significó dejar intactos muchos de los privilegios de las élites económicas y políticas que habían colaborado con la dictadura. Eso explica en parte por qué
todavía existen tantas desigualdades en Argentina a pesar de haber recuperado la democracia hace décadas. Exactamente. Y la persistencia de estas desigualdades ha generado un profundo malestar social que se ha visto reflejado en el surgimiento de figuras como Javier Milei, quien paradójicamente critica el sistema democrático que le permitió llegar al poder. Para nuestro oyente que tal vez no esté familiarizado con Milei, ¿podrías explicar brevemente quién es y por qué su mensaje resuena con algunos sectores de la sociedad? Milei es un economista y político que ha ganado popularidad en los últimos años con un discurso anti-establishment que critica a la casta política y el estado elefantiásico. Su mensaje, que combina ideas liberales en lo económico con un fuerte nacionalismo, ha logrado conectar con la frustración de muchos argentinos que se sienten decepcionados con la democracia y con la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Es interesante cómo, a pesar de ser un producto del sistema democrático, Milei utiliza su plataforma para criticarlo. Podríamos decir que su discurso es una consecuencia de las limitaciones que mencionábamos antes, de la promesa incumplida de una sociedad más justa e igualitaria. Sin duda, el surgimiento de Milei es un síntoma de la crisis de representación que atraviesa la democracia argentina. Su discurso, aunque en muchos aspectos resulte contradictorio, refleja el desencanto de una parte importante de la sociedad con un sistema que no ha logrado satisfacer sus necesidades y expectativas. Y esto nos lleva de nuevo al tema de los derechos humanos. ¿Cómo se insertan en este contexto de transición democrática y de desafíos persistentes? La recuperación de la democracia en Argentina estuvo indisolublemente ligada a la lucha por los derechos humanos. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con su incansable búsqueda de justicia y verdad, se convirtieron en un símbolo de la resistencia al autoritarismo y en un motor fundamental para la construcción de una nueva sociedad basada en el respeto a la dignidad humana. Su valentía y perseverancia son un ejemplo para todos. Lo recuerden que la lucha por los derechos humanos no es un evento aislado, sino un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. Pero como mencionábamos antes, estas conquistas son siempre precarias. ¿Qué significa esto en la práctica, en el día a día de la gente? Significa que no podemos bajar la guardia. Las fuerzas que se oponen a la igualdad, a la justicia social y al respeto por la diversidad están siempre presentes, buscando aprovechar cualquier oportunidad para erosionar los avances logrados. Entonces, la defensa de los derechos humanos es una tarea cotidiana que nos exige estar atentos y dispuestos a actuar. Exactamente. No se trata solo de grandes discursos o de leyes abstractas, sino de pequeñas acciones, de decisiones que tomamos a diario, de la forma en que nos relacionamos con los demás, de la manera en que construimos nuestra comunidad. Y hablando de comunidad, me gustaría volver a la historia de las medialunas. Sí, ¿Qué podemos aprender de esa simple anécdota sobre la importancia de la responsabilidad individual en la construcción de una sociedad más justa? Creo que la historia de las medialunas nos enseña que todos podemos contribuir a la defensa de los derechos humanos, incluso con pequeños gestos. No se trata de ser héroes o de realizar grandes hazañas, sino de estar atentos a las necesidades de los demás, de ofrecer nuestra ayuda cuando sea posible, de tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de su condición social, su origen o sus creencias. Es una lección poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol en la construcción de una sociedad más humana y solidaria. Y nos recuerda que la defensa de los derechos humanos no es una tarea exclusiva de los gobiernos o de las organizaciones internacionales, sino que es una responsabilidad de todos. Exacto. Y con esa idea en mente, me gustaría pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, donde exploraremos en mayor profundidad el concepto de responsabilidad colectiva y sus implicancias en la vida cotidiana. Retomando la idea de la responsabilidad colectiva, nuestras fuentes nos ofrecen una distinción interesante entre la culpa individual y la responsabilidad compartida. Me interesa esa distinción. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Hannah Arendt, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, argumentaba que la culpa se refiere a las acciones concretas que una persona ha realizado, mientras que la responsabilidad se extiende a lo que no hemos hecho para evitar el sufrimiento de otros. Es decir, que podemos ser responsables de algo que no hemos hecho directamente simplemente por pertenecer a una comunidad que no ha actuado para prevenir una injusticia. Exactamente. La responsabilidad colectiva nos interpela a ser ciudadanos activos, a involucrarnos en la defensa de los derechos humanos, a no mirar para otro lado cuando vemos que se están vulnerando los derechos de otros. Eso me hace pensar en todas las veces que, quizás por comodidad o miedo, no he alzado la voz frente a situaciones injustas. ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestra responsabilidad colectiva en el día a día? Es una pregunta importante.
Creo que el primer paso es reconocer que todos somos parte del problema y por lo tanto también de la solución. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento ajeno, ni justificar nuestra inacción argumentando que no somos directamente responsables de las injusticias que se cometen. Entonces, la responsabilidad colectiva implica un compromiso activo con la construcción de una sociedad más justa. Así es. Implica estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, informarnos sobre las problemáticas sociales, participar en debates y acciones que promuevan el respeto de los derechos humanos y, por supuesto, no tener miedo de alzar la voz frente a la injusticia. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de que los derechos humanos son conquistas precarias que requieren una vigilancia constante y una defensa activa por parte de todos. Sí, no podemos dar por sentado los derechos que hemos conquistado. Las fuerzas que se oponen a la igualdad, a la justicia social y al respeto por la diversidad están siempre al acecho, buscando cualquier oportunidad para erosionar los avances logrados. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo estas fuerzas se manifiestan en la actualidad? Claro. Pensemos en los discursos de odio que circulan en las redes sociales, en la discriminación que sufren ciertos grupos, como las personas LGBTIQ+ Cashrielo, los migrantes o los pueblos indígenas, en la violencia de género que sigue siendo una realidad cotidiana, en la precarización laboral que afecta a millones de trabajadores, en el acceso desigual a la educación y la salud. Son realidades que a veces preferimos ignorar, pero que nos interpelan a todos como sociedad. Exactamente. Y es ahí donde la responsabilidad colectiva se vuelve fundamental. No podemos permitir que estas injusticias se normalicen o se naturalicen. Debemos estar dispuestos a denunciarlas, a combatirlas, a construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Y en este contexto de desafíos y amenazas a los derechos humanos, ¿qué papel juegan la memoria histórica y el recuerdo de las luchas del pasado? La memoria histórica es fundamental para comprender el presente y proyectar un futuro mejor. Recordar las luchas que se han librado para conquistar los derechos que hoy disfrutamos nos permite valorar su importancia, comprender su fragilidad y estar preparados para defenderlos frente a cualquier intento de vulnerarlos. Y en Argentina, el caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo es un ejemplo paradigmático de la importancia de la memoria histórica. Sin duda. Su lucha incansable por la verdad y la justicia no solo logró visibilizar los crímenes cometidos durante la dictadura, sino que también nos enseñó el valor de la resistencia pacífica, la importancia de no claudicar en la defensa de los derechos humanos y la necesidad de construir una memoria colectiva que nos permita aprender del pasado para no repetirlo. Su legado nos inspira a seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, donde los derechos humanos no sean solo una promesa escrita en un papel, sino una realidad vivida por todos. Y para avanzar en esa dirección es fundamental promover una cultura de la paz, del diálogo y del respeto mutuo que nos permita superar las divisiones y construir un futuro común basado en la solidaridad y la cooperación. Y hablando de construir un futuro mejor, me gustaría retomar la historia de Osvaldo Bayer y las medialunas, porque creo que nos ofrece una enseñanza valiosa sobre la naturaleza misma de los derechos humanos. Estoy de acuerdo. Es una historia que nos invita a mirar más allá de las necesidades básicas, a reconocer que los derechos humanos abarcan también el derecho a la alegría, al disfrute, a la belleza. Esas medialunas ofrecidas con amor y respeto a niños en situación de calle representan un acto de reconocimiento de su dignidad, de su derecho a ser tratados como seres humanos plenos, merecedores de las mismas oportunidades que cualquier otro. Y nos recuerda que la lucha por los derechos humanos no se trata solo de reclamar lo que nos falta, sino también de compartir lo que tenemos, de construir un mundo donde todos podamos disfrutar de las mismas posibilidades de desarrollo y de felicidad. Es una visión esperanzadora que nos invita a imaginar un futuro donde la solidaridad y la empatía sean los pilares de la convivencia social. Y para alcanzar ese futuro es fundamental comprender que los derechos humanos no son un regalo, sino una conquista, un proceso constante de lucha y transformación social. Y que esa lucha requiere no solo de leyes e instituciones, sino también de un cambio cultural profundo que valore la diversidad, la igualdad y la justicia social. Es un cambio que empieza en cada uno de nosotros, en nuestras actitudes cotidianas, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en el compromiso que asumimos con la construcción de un mundo mejor. Y para cerrar esta segunda parte de nuestra inversión en el mundo de los derechos humanos, me gustaría compartir una frase de Hannah Arendt que me parece especialmente relevante en este contexto. La responsabilidad colectiva es el precio que pagamos por el hecho de que no vivimos nuestra vida en solitario, sino entre nuestros semejantes. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestra interdependencia, sobre el impacto que nuestras acciones u omisiones tienen en la vida de los demás. Nos recuerda que no podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás,
que somos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor, incluso si no participamos directamente en ello. La lucha por los derechos humanos no es una opción, es una obligación moral que nos interpela a todos. Y esa responsabilidad, como bien decías, implica un compromiso activo con la defensa de los derechos humanos. Totalmente. No podemos simplemente esperar que otros resuelvan los problemas o que los cambios ocurran, por arte de magia. La construcción de una sociedad más justa requiere la participación de todos. Exacto. Y esa participación puede tomar muchas formas, desde la organización comunitaria hasta la movilización social, pasando por la educación popular, la promoción de una cultura de la solidaridad, el apoyo a organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Lo importante es no quedarse pasivo, no resignarse a la injusticia, no dejarse llevar por la apatía o el cinismo. Los derechos humanos se conquistan y se defienden día a día con pequeños y grandes actos de valentía, de compromiso y de esperanza. Y hablando de esperanza, me gustaría volver a la historia de Osvaldo Bayer y las medialunas, porque creo que encierra una enseñanza fundamental sobre la naturaleza misma de los derechos humanos. Coincido. Es una historia que nos invita a mirar más allá de las necesidades básicas, a reconocer que los derechos humanos abarcan también el derecho a la alegría, al disfrute, a la belleza. Esas medialunas ofrecidas con amor y respeto a niños en situación de calle representan un acto de reconocimiento de su dignidad, de su derecho a ser tratados como seres humanos plenos, merecedores de las mismas oportunidades que cualquier otro. Y nos recuerda que la lucha por los derechos humanos no se trata solo de reclamar lo que nos falta, sino también de compartir lo que tenemos, de construir un mundo donde todos podamos disfrutar de las mismas posibilidades de desarrollo y de felicidad. Esa idea me resuena mucho con el concepto de responsabilidad colectiva que venimos hablando. No se trata solo de exigir nuestros derechos, sino también de contribuir a que otros puedan ejercer los suyos. Exactamente. Es una visión que nos invita a ser más solidarios, más empáticos, más comprometidos con el bienestar de los demás. Y para construir esa sociedad más justa y solidaria, ¿qué herramientas tenemos a nuestra disposición? Bueno, además de las acciones que ya mencionamos, creo que es fundamental el acceso a la información, la educación en valores, el diálogo intercultural, la promoción de la participación ciudadana. Es decir, no solo se trata de actuar, sino también de generar conciencia, de transformar nuestra forma de pensar y de relacionarnos con el mundo. Así es. La defensa de los derechos humanos no es una tarea exclusiva de los especialistas o de las instituciones. Es un compromiso que nos interpela a todos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en este sentido creo que la historia de Argentina nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la lucha colectiva, la resistencia pacífica y la búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Sin duda, el ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la lucha por los derechos humanos pueden prevalecer. Su legado nos inspira a no bajar los brazos, a seguir trabajando por un mundo donde la dignidad humana sea el valor fundamental que guíe nuestras acciones. Y para terminar, me gustaría recordar una frase de Nelson Mandela que resume muy bien el espíritu de esta conversación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Totalmente. La educación en valores, en derechos humanos, en pensamiento crítico, es la clave para construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Y esa educación comienza en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de los derechos humanos. Esperamos que esta conversación les haya inspirado a reflexionar sobre su propio rol en la construcción de una sociedad más justa y a comprometerse con la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida. Gracias a vos por la invitación. Y recuerden, la lucha por los derechos humanos es una tarea de todos los días. No permitamos que la indiferencia o el miedo nos paralicen. Seamos protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.